Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la materia que estamos actualmente, que es legislación de la seguridad en el trabajo, para completar con algunas normas que son bastante importantes y que debemos manejarlas. ¿Listo? Entonces, arrancamos con esta cuestión. Como venimos manejando, teníamos un marco legal, que es la historia de la legislación y normas de seguridad y salud en el trabajo. Está el decreto 1072 del 2015 y la resolución 1111 del 2017. Como bien saben y lo hemos nombrado, esa resolución fue derogada por la 0312 del 2019, en la cual las dos tratan sobre los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. También en esta materia vamos a tocar un tema importante que son las inspecciones de seguridad, qué clasificación tienen y qué técnicas podemos manejar frente a ellas. Y también todos los sistemas de protección personal, elementos de protección personal, identificación, selección, uso y mantenimiento. Como les comenté en las anteriores clases, la idea es que siempre busquemos la fuente y tratemos de controlar qué peligro, qué riesgo está colocando en riesgo la vida del trabajador. Listo, aquí yo les quiero compartir eh, esta tabla. Esta tabla es extraída de la GTC 45 del 2012. En ella vamos a encontrar todos los peligros y riesgos que puede estar expuesto un trabajador en cualquier puesto de trabajo. ¿Listo? Entonces ahí encontramos que hay 7 riesgos. ¿Listo? Entonces miren, encontramos el riesgo biológico, el riesgo físico, riesgo químico, riesgo psicosocial, riesgo biomecánico, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Ustedes parten de que el riesgo es la combinación de la probabilidad por la consecuencia de que un peligro se materialice y pueda hacerle daño al trabajador. Esa es la definición como tal de riesgo. Y cuando hablamos de peligro, es esa fuente potencial que puede generar daño en nuestro trabajador. Entonces, para que lo sepamos distinguir, esas son las definiciones de peligro y riesgo. Esas están también en el decreto 1072, también están en la 1401 del 2007, en la cual nosotros hacemos investigación de accidentes e incidentes de trabajo. Entonces, la presentación de esta tabla tiene un tema muy importante, puesto que con ella nosotros vamos a manejar mucho nuestros peligros y riesgos que se presentan en las actividades cotidianas. ¿Sí? Entendemos que en cualquier actividad que los trabajadores se desempeñen, a cualquier riesgo nos podemos exponer. Entonces la idea es que ustedes tengan muy clara esta tabla, porque esta es la que ustedes van a relacionar cuando monten un sistema de gestión. Y la matriz de identificación, evaluación y valoración de riesgos y peligros tiene bastante importancia y bastante peso cuando hagamos el análisis a los estándares mínimos. Entonces, para que lo tengamos de una forma más clara, tenemos que entender que el riesgo biológico se compone de unos virus, de unas bacterias, hongos, riquecias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. También encontramos un riesgo físico, en el cual está el ruido de impacto intermitente o continuo, la iluminación, luz visible por exceso o deficiencia, vibración de cuerpo entero o segmentaria, las temperaturas extremas como es el calor y el frío, la presión atmosférica normal y ajustada, están las radiaciones ionizantes, que están los rayos X, gamma, beta y alfa. Y también encontramos unas radiaciones no ionizantes, como el láser, ultravioleta, infrarrojo, radiofrecuencia y microondas. ¿Listo? Cuando hablamos de un riesgo físico, tenemos que entender que hay equipos que los miden. Entonces, cuando hablamos de un riesgo físico ruido, debemos entender que hay un sonómetro, que es aquel que mide el ruido fuerte que puede generar alguna máquina. Cuando nosotros en la matriz colocamos que la persona se está exponiendo a ruido,
Lo que siempre manejamos como control o como medida de intervención son los tapaoídos, ya sean de inserción o de copa, ¿cierto? Pero la idea es, como les dije anteriormente, que tratemos de atacar la fuente, o sea, la máquina o el equipo que esté generando ese ruido. Cuando sea imposible de hacerlo, pues nosotros tenemos que siempre trabajar en pro de la salud del trabajador y tenemos que entregarles estos elementos de protección personal. Entonces miren que cuando hablamos de ruido hay un librito que son los TLBs, que son los valores límites permisibles, donde él nos explica a qué exposición una persona puede no tener tanto daño en su oído. ¿Sí? Cuando hablamos de 80 decibeles o menos, es un ruido normal que nosotros lo podemos controlar con unos tapoídos de inserción. Pero cuando hablamos de un ruido mayor a 80 decibeles, vamos a encontrar que posiblemente tenemos que colocarles tapoídos de inserción y tapoídos de copa, ¿cierto? Como les digo, esta medida lo hace un sonómetro. Él es el equipo que nos demuestra y nos dice a qué exposición realmente está un trabajador cuando ejecuta esa actividad. En el tema de iluminación también hay un equipito que se llama luxómetro, que lo mide en luxes, y él es el que nos dice también si hay demasiada iluminación en ese centro de trabajo o si hay deficiencia de iluminación en ese puesto de trabajo. Cualquiera de esos dos equipos nos van a ayudar a entender y a ver qué exposición a largo plazo la persona pueda sufrir una consecuencia. Cuando hablamos de temperaturas extremas, estamos hablando de actividades. Cuando hablamos de calor, nos podemos ir a los altornos, que son aquellos que trabajan el hierro y están a temperaturas supremamente altas. Y cuando hablamos de frío, podríamos hablar de aquellos distribuidores de carne que tienen cuartos fríos que están trabajando menos 0 grados centígrados. Entonces ahí vamos a entender a qué tipo de riesgo está expuesta la persona, o si calor o frío. Por esas temperaturas extremas, no se vayan a confundir, muchachos, cuando decimos que está haciendo mucho sol o es que están trabajando bajo lluvia. Eso se conoce como disconfort térmico, ¿sí? Cuando la persona tiene una temperatura baja por las condiciones climáticas, entendemos que es un disconfort térmico. Pero cuando hablamos de temperaturas extremas, pues entendemos que es cuando realmente el sitio de trabajo o el centro de trabajo es aquel que nos está proyectando ese peligro o ese riesgo. ¿Listo? Ya lo que es radiaciones, entendemos pues que son rayos X, gamma, beta y alfa, y las no ionizantes están los láser, los ultravioletas, los infrarrojos y la radiofrecuencias o los rayos que emiten los microondas, ¿cierto? Entonces, ese riesgo físico tienen que tenerlo muy claro, porque en el momento que ustedes armen su matriz, no haya ninguna confusión del peligro al que se están exponiendo los trabajadores. Después tenemos un riesgo químico, que son polvos orgánicos, inorgánicos, hay unas fibras, hay unos líquidos como pueden ser nieblas y rocíos, gases y vapores, humos metálicos, no metálicos y material particulado. Entonces, todo lo que tenga que ver con químico hace referencia a que el trabajador se está exponiendo por sus vías respiratorias, ¿sí? Que mediante está ejecutando su labor, en el momento que le está inhalando el oxígeno, pues puede que genere o ingrese por sus vías respiratorias alguno de estos materiales y que a largo plazo pueda generar algún daño en el cuerpo del trabajador. Cuando hablamos de material particulado, hacemos referencia al polvo que está mezclado con partículas de muchas cosas en el ambiente y por eso lo han denominado material particulado. ¿Listo? Porque lleva un poco de cualquier suciedad que es mucho más liviano que el aire y él se suspende. Entonces la persona cuando inhala los puede respirar. Cuando hablamos de un riesgo psicosocial, entendemos que es toda esa cuestión cognitiva o psicológica que al trabajador le puede hacer daño. ¿Listo? En este encontramos la gestión de organización, como es el estilo de mando, los pagos, la contratación, la participación, inducción y capacitación, bienestar social,
Evaluación del desempeño, manejo de cambios. También hay unas características de la organización del trabajo, como está la comunicación, tecnología, organización del trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de la labor. También hay unas características del grupo social de trabajo, como es la relación, la cohesión, la calidad de interacción, trabajo en equipo. Hay unas condiciones de tareas, que está la carga mental, el contenido de la tarea, demandas emocionales, sistemas de control, definición de roles y la monotonía. También hay una interfase de persona, entonces están los conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, la iniciativa, la autonomía y reconocimiento, identificación de la persona con la tarea y la organización. Y por último tenemos las jornadas de trabajo, pausas, trabajo nocturno, rotación, horas extras y descansos. Entonces, este riesgo, para darle un poco más de contextualización, debemos saber ya de referencia a todo eso que le puede generar un estrés al trabajador. Sabemos y entendemos que cada organización, cada empresa es totalmente diferente y por ende van a haber riesgos de este tipo, ¿sí? Vamos a tener que trabajar en equipo, vamos a tener que cumplir un orden, vamos a tener que recibir órdenes como tal. A veces los jefes van de mal genio o tratan mal a los trabajadores y eso como tal genera un riesgo en esa persona, genera un riesgo en el trabajador, el cual, pues si lo vemos a grosso modo, todos estamos expuestos a ese riesgo psicosocial. Y por eso es que ahora es tan importante realizar la batería de riesgo psicosocial, que como lo vimos anteriormente está en la resolución y es de carácter obligatorio aplicarles a los trabajadores esta batería para saber en qué condiciones se encuentran, ¿sí? Para saber cómo están llevando esas actividades en su trabajo, cómo llegan a su casa después de una jornada laboral, si se está generando demasiado estrés. Todo eso lo pueden ver con la batería. Eso lo hace un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, después de esa batería, el psicólogo nos dirá qué recomendaciones o qué correcciones debemos hacer para que el trabajador se sienta un poco más cómodo a la hora de ir a ejecutar sus funciones en la empresa. También encontramos un riesgo biomecánico. En él está la postura prolongada, mantenida forzada o antigravitacional. Encontramos un esfuerzo, un movimiento repetitivo y una manipulación manual de cargas. Entonces, un ejemplo de este riesgo, cuando hablamos de postura prolongada mantenida, podríamos hablar de los guardas de seguridad, los cuales a veces tienen mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentados, estando pendientes y revisando las cámaras de seguridad. Ese es un riesgo biomecánico. También hay un esfuerzo. El movimiento repetitivo también hace referencia a que esa persona solo se dedica a hacer esa actividad, ¿sí? Entonces, a largo plazo va a sufrir una enfermedad laboral por hacer tanto movimiento repetitivo con alguna de sus extremidades. Y la manipulación manual de cargas básicamente hace referencia a que la persona no adopta una buena higiene y cuando vaya a levantar alguna caja, algún elemento, lo hace de mala manera, generando algún dolor lumbar que más adelante se puede convertir en una lumbalgia. Entonces, aquí de esta matriz parte mucho el plan de capacitaciones, porque según a los riesgos y peligros que están expuestos los trabajadores, uno debe empezar a capacitarlos. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante esta matriz de peligros y riesgos, para que nosotros cuando hagamos nuestras capacitaciones sepamos a quién debemos acudir. Ahí en la manipulación manual de cargas también debemos entender que hay unas normas en las cuales nos dicen cuánto está permitido alzar un hombre y una mujer. Eso lo vimos también en el tema de ergonomía. Y es importante tenerlo en cuenta. A veces en las empresas simplemente dan la orden y pues el trabajador lo tiene que hacer. Pero bueno, veamos que después de esa orden puede generar algún problema en la cuestión de salud del trabajador más adelante. ¿Listo? Esa manipulación manual de cargas realmente es bastante importante porque el trabajador debe saber levantar cualquier objeto que encuentre de pronto en su trabajo.
Después encontramos unas condiciones de seguridad. Las condiciones de seguridad encontramos que está la mecánica, que son elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales, proyectados, sólidos o fluidos. Ese riesgo mecánico hace referencia a que nos podemos golpear con alguno de estos objetos, ¿sí? Como la caída de objetos, por ejemplo en obra se presenta mucho porque pues se resbala por ahí algún ladrillo, algún martillo. Entonces cualquier persona puede pasar abajo si no hay la señalización adecuada y pueda sufrir un golpe. Está condiciones de seguridad por la parte eléctrica, alta y baja tensión. Entonces ellos, pues sí, el ejemplo cotidiano son las personas que trabajan en redes. Ellos pues hacen su ascenso por poste con pretales y tienen mucha exposición a una descarga eléctrica de las líneas de media tensión que cruzan por la ciudad. Entonces ellos están expuestos a ese tipo de riesgo. También encontramos un locativo. En el locativo encontramos los sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes con diferencia del nivel, condiciones de orden y aseo y caídas de objetos. Entonces, todo lo que hace referencia al locativo es a todo lo que nosotros cuando nos desplazamos encontramos que la superficie esté irregular. Entonces cuando vamos a un terreno destapado, pues encontramos que hay lodo, que hay fango y que la persona se puede resbalar. Igual también en oficinas como tal se puede presentar, ¿cierto? Entonces que de pronto una cerámica está más levantado que la otra, que de pronto el piso esté muy resbaloso, de pronto por el tema de limpieza. Entonces ahí es donde uno entra a ver las medidas de intervención y empezamos a señalar. Por ejemplo, ustedes miran que cuando en un centro comercial le aplican agua con jabón para limpiar el piso con los traperos, siempre colocan una señalización donde dice que uno no debe pasar. Entonces, mire, el piso puede ser nuevo, puede estar bien, pero también puede generar alguna caída de alguna persona. Entonces, lo importante también es que en esas medidas de intervención, cuando hagamos la matriz de peligros y riesgos, sepamos controlar ese peligro. También encontramos un riesgo por la parte tecnológica, entonces explosión, fugas, derrame, incendio. Este riesgo hace referencia a que en una oficina podemos encontrar varios equipos de cómputo. Si de pronto alguno de esos se sobrecalienta o está mal ejecutado, puede generar alguna chispa y puede generar algún incendio. O la parte eléctrica, de pronto algún cable que tenga algún pelado o que no esté bien conectado, podría generar alguna chispa y podría generar algún incendio. Tenemos otro riesgo, otro peligro, que es accidentes de tránsito. En los accidentes de tránsito ya va el tema de mensajería o cualquier otra actividad por obligación del empleador. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si un empleador le dice a alguno de sus trabajadores que salga a la tienda y le vaya a comprar cualquier cosa, y el trabajador sale, como va por orden directa del empleador, por X o Y razón tiene algún accidente de tránsito, se considera accidente laboral. Entonces es otro tipo de accidente como tal. Listo, están los accidentes de tránsito, pero estos operan mucho para las personas de mensajería. Todas las personas que llevan encomiendas siempre van a estar expuestos a este peligro. También están los públicos, entonces encontramos que hay robos, atracos, asaltos, atentados de orden público, etcétera. Entonces también encontramos que si somos trabajadores que tenemos que salir, estamos expuestos a ese tipo de peligro. Listo, lo que se pueda presentar en la calle, lo que se pueda presentar fuera de la empresa, también nos puede perjudicar. Después encontramos trabajo en alturas, que ese pues sí es muy complejo, digamos, en el tema de obra, porque es que realmente si genera un accidente laboral, posiblemente sea la muerte del trabajador. Hablamos de trabajo en alturas, como bien saben, hay muchísimos requerimientos para poder hacerlo. Entonces el trabajador tiene que tener un certificado vigente,
La empresa tiene que contar con un coordinador, con una persona que sepa el tema, tiene que tener todos sus equipos de protección contra caídas, como es la línea de vida, sling, arneses, frenos, descendedores, todo lo que está en la norma para tratar de mitigarle ese peligro, porque como les digo, si eso se llega a materializar, pues la consecuencia sí podría ser mortal. Entonces el trabajo en alturas es de las actividades más complicadas como tal, pero que si uno le hace una buena medida de intervención, se puede controlar ese riesgo para que la persona no sufra ningún daño. Y los espacios confinados, que es todo lo contrario a trabajo en alturas. Entonces, espacios confinados son esos espacios donde la persona no tiene bastantes, como lo dice ahí, espacio para moverse y para ejecutar su actividad. Entonces puede presentar algún daño o algún sofoco y pues obviamente va a generar alguna molestia en la salud del trabajador. Y por último encontramos los fenómenos naturales. Esos fenómenos naturales encontramos que hay sismo, terremoto, vendaval, inundación, derrumbe, precipitaciones como lluvias, granizadas y heladas. Entonces, ustedes saben que el departamento de Nariño está con un riesgo inminente de sismo, ¿sí? Por el tema del volcán. Entonces, cuando hagamos la matriz, siempre va a aparecer este riesgo, que es los fenómenos naturales, pero por forma de sismo. Entonces, con esto concluiríamos una breve explicación de la GTC 45, de la tabla de peligros y riesgos, mejor dicho, porque la GTC 45 nos dice cómo debemos evaluar y ver esa exposición del trabajador a ese riesgo. Más adelante también ya tocaremos de manera más puntual cada riesgo para que lo podamos ejecutar bien en la matriz. Entonces, volvemos aquí a una resolución que es la 4501 del 2012, por la cual se reglamenta el procedimiento, requisitos para el otorgamiento y renovación de las licencias de salud ocupacional y se dictan otras disposiciones. Esta es una resolución muy importante, puesto que la licencia es la que nos da el permiso para ejercer esta profesión que estamos haciendo. Ustedes cuando hagan su tecnólogo profesional les van a entregar una licencia, pero esa licencia les va a dar solo una cobertura. Entonces eso también lo vamos a ver hoy. Cada licencia tiene una cobertura. Entonces lo ideal es que sepamos hasta dónde llega nuestra licencia y hasta dónde nosotros podemos utilizarla cuando hagamos nuestra vida laboral. Entonces, primero, pues que la expedición de la renovación, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional, hay que hacerle el control a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas que oferten a nivel nacional servicios de seguridad y salud en el trabajo definidos por el artículo 1 de la ley 1562. Estará a cargo de las secretarías seccionales y distritales de salud en cumplimiento de la competencia asignada a estas por el inciso primero del artículo 23 de la citada ley, previo el cumplimiento de los requisitos y procedimientos señalados en la presente resolución. Entonces, cuando uno ya opta por la licencia, aquí quien le hace la entrega es el Instituto Departamental de Salud, el cual le hace a uno la entrega de su licencia y le dice hasta dónde uno la puede ejercer. Hay unos requisitos: el otorgamiento y renovación de la licencia de salud ocupacional a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas que oferten a nivel nacional servicios de seguridad y salud en el trabajo estará sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos. Entonces, primero vamos a hablar de las personas naturales. Esas personas naturales deben presentar la fotocopia de los títulos o diplomas debidamente legalizados que demuestren el nivel académico otorgado por una institución de educación superior debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional en cualquiera de las siguientes modalidades de formación académica. Entonces, encontramos que hay dos. Está el profesional universitario con posgrado en una área de salud ocupacional con título obtenido en una institución de educación superior debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. Y el segundo es un profesional universitario en un área de salud ocupacional con título obtenido en una institución de educación superior debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. También el tecnólogo en salud ocupacional con título obtenido en una institución de educación superior debidamente aprobada por el Ministerio. Está el técnico en salud ocupacional con título obtenido en una institución
fotocopia del documento que demuestre que el programa académico cursado es de educación formal de carácter superior conforme a lo establecido en las leyes, y fotocopia del pensum académico o asignaturas aprobadas que soporten los campos de acción de su formación. Todos los requisitos que vimos anteriormente son para las personas naturales, pero también hay unos requisitos para las personas jurídicas. Entonces encontramos que primero es la relación de las personas vinculadas a la persona jurídica pública o privada que cuenten con licencia vigente en salud ocupacional, ya sean profesionales con posgrado, profesionales, tecnólogos o técnicos profesionales, todos ellos con títulos en un área de salud ocupacional. La relación de los equipos e instalaciones destinadas a garantizar la prestación de servicios en las áreas de salud y seguridad en el trabajo, indicando sus características, laboratorios, materiales y demás elementos que se utilizarán para la prestación de los servicios de salud ocupacional. También están los equipos destinados a la prestación de servicios en las áreas de seguridad y salud en el trabajo. Deben estar calibrados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. También una certificación de existencia y representación legal de la persona jurídica pública o privada que solicita la licencia, en el que se señalan las características básicas de los servicios que pretenden ofertar. Hay un parágrafo que también es muy importante donde dice que para la renovación de la licencia de salud ocupacional, la cual puede solicitarse en cualquier secretaría seccional o distrital de salud, la persona natural o jurídica, pública o privada, además de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo, deberá anexar copia de la licencia anterior o soporte en el cual conste que se trata de una actualización de la misma. Entonces, como se dan cuenta, la licencia tiene un tiempo vigente, o sea, no va a durar siempre. Ella tiene una duración de 10 años de vigencia. Entonces, cada 10 años nosotros tenemos que ir a hacer una actualización y demostrar que es una actualización por las necesidades que se están presentando en el mercado. Ahora vamos a conocer el campo de acción de cada profesional y hasta dónde va su licencia. Entonces miren, encontramos el título va a ser médico especialista en seguridad y salud en el trabajo o su equivalente. La licencia sale como se debe anunciar igual que el título que se otorgó. Entonces, si su título dice especialista en seguridad y salud en el trabajo, la licencia va a decir médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Si la especialización es gerencia de la seguridad y salud en el trabajo, entonces va a decir médico especialista en gerencia de la seguridad y salud en el trabajo. O sea, siempre va a primar su profesión principal y posteriormente va a ir el posgrado. Cada una de esas tiene un campo de acción, entonces cuando hablamos de un médico especialista, él puede hacer medicina de seguridad y salud en el trabajo, su equivalente, puede hacer investigación en área técnica, investigación de accidentes de trabajo, también puede tener una formación académica, puede tener actividades de educación, de capacitación y puede diseñar, administrar y ejecutar el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El psicólogo va a salir psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo o su equivalente. Ese psicólogo también tiene la misma campo de acción que el médico. Entonces, si ustedes se dan cuenta y comparan estas tablas, es lo mismo, ¿sí? El hecho de que simplemente cambie la licencia porque va a salir como psicólogo, especialista en seguridad y salud en el trabajo y el otro va a ser médico, pero la aplicación es igual. Cuando hablamos de un ingeniero, también va a tener el mismo campo de acción. La diferencia es que los ingenieros tenemos la cuestión de seguridad industrial e higiene industrial. Entonces, es algo que nosotros en la carrera miramos en la parte de pregrado y formación. Entonces se nos añade también esa cuestión en nuestra licencia. Como dice ahí, higiene y seguridad industrial cuando lo acredite en su formación de posgrado, investigación de accidentes de trabajo, académicos, educación, capacitación y podemos diseñar, administrar y ejecutar el sistema. Y así mismo con todos. Entonces abajo en el último bloque encontramos que otros profesionales con especialización. Entonces, si es contador, va a ser contador especialista en seguridad y salud en el trabajo. Si es administrador, administrador especialista en seguridad y salud en el trabajo. Y como se dan cuenta, también tienen un campo de acción ellos para poder ejercer su especialización. Si se dan cuenta, en el último campo no dice lo de higiene y seguridad industrial.
Como les digo, es porque el pensum de ingeniería se toca ese tema. Entonces, en nuestra licencia también aparece esa parte agregada. Por acá encontramos un profesional. Entonces, como bien ustedes saben, hay una carrera que se llama Profesional en Administración de Salud Ocupacional. Entonces ellos también estudian 5 años porque es una carrera de pregrado y al final tienen su licencia como tal. Entonces ellos también tienen su campo de acción. Ahí, como lo pueden ver en la tabla, es similar a los anteriores, ¿sí? No tiene mucho cambio, simplemente ya es en la ejecución de sus labores, ya es como cada quien de verdad ejecute y se apoye en su licencia. Después tenemos al tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este tecnólogo ya cambia un poco el campo de acción con su licencia. Entonces, el tecnólogo, como ven ahí, él ya entra a hacer apoyo en actividades de higiene industrial cuando lo acredite su formación, apoyo en actividades de seguridad industrial, acompañamiento en la investigación del accidente, puede tener educación, capacitación y ejecución del sistema. Entonces, como se dan cuenta, él hace apoyo en algunas actividades y puede ejecutar un sistema. No lo puede diseñar, el diseño sí lo tiene que hacer un especialista, pero el tecnólogo sí lo puede ejecutar como tal. Y cuando hablamos de investigación de accidentes de trabajo, el tecnólogo únicamente puede hacer el acompañamiento, o sea, no puede hacer la investigación como tal, porque la resolución, que también la vamos a ver, dice que la tiene que firmar un especialista en seguridad y salud en el trabajo. Después pasamos nuevamente con unos tecnólogos, ¿cierto? Que son aparte, y también el campo de acción es el apoyo como tal en esas actividades del sistema. Y por último tenemos al último, pero no menos importante, al técnico profesional en área de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, el técnico como tal, si ustedes se dan cuenta, es muy similar al tecnólogo. Entonces, él apoya en las actividades de higiene industrial, apoya en las actividades de seguridad industrial, hace un acompañamiento en la investigación de accidentes de trabajo. Él puede tener capacitaciones, pero no puede dictarlas, y puede ejecutar si en la resolución 0312 le está permitido hacerlo para empresas más pequeñas. Entonces este es un tema muy importante porque miren que según esto entendemos hasta dónde llega la licencia de cada profesional, especialista, tecnólogo y técnico. Y es muy importante para que así ustedes, según eso, también miren hasta dónde les compete su licencia. Eso era lo que les quería hacer conocer en la clase de hoy. Más adelante, cuando hagamos ya la parte práctica, entenderán mucho la cuestión de las licencias y también por qué iniciamos esta clase con la tabla de peligros y riesgos, para que cuando hagamos la matriz y hagamos el ejemplo práctico se den cuenta a qué exposición está cada trabajador. Próximamente continuaremos con las demás resoluciones para irle dando ya finalización a toda esa parte legislativa. Muchas gracias.